Hola amigos. A menudo me preguntan cómo cuidar adecuadamente a un caniche toy. Y hoy hablaremos de ello. Y al mismo tiempo descubriremos si el caniche toy puede sobrevivir en la naturaleza. ¿Listos para una conversación seria? 1, 2, 3, comencemos. ¿Sabías que el pelaje del caniche toy, así como de muy pocas otras razas perrunos, como Shih Tzu, perro español de agua o pastor del sur de Rusia, todos juntos se llaman Brudy, y son muy diferentes de todas las demás razas de perros? El pelaje de ellos es tan único, ojo, que no hay otros animales similares en nuestro planeta. Quizás los mamuts que vivieron hace mucho tiempo tenían esta característica. Nunca lo sabremos porque los elefantes peludos están extintos. Entonces, ¿qué es esta singularidad? Su cabello crece al mismo ritmo en todas las partes del cuerpo, en la cara, en el exterior de las orejas, en el interior de las orejas, en la espalda, en las patas, en todas partes. Otras razas de perros tienen el pelo del hocico más corto. En los dedos y entre los dedos tampoco crece el pelo largo. Y en el caniche sí. Y esa es exactamente la razón por la que el caniche no sobrevivirá en la naturaleza, porque se llenará de pelo y no podrá caminar ni comer. ¿Os acordáis de la historia del carnero que se perdió y cuando lo encontraron no podía caminar? Y a las ovejas no les crece pelo, ni en el hocico ni en las patas. Vale. Otra de las preguntas. ¿Es cierto que el caniche no muda, no huele mal, no provoca alergias y no mancha de las pelusas los muebles de la casa? Todo es cierto, excepto que el caniche no se muda. Es interesante que el caniche sufre una muda real solo una vez en su vida, alrededor de los 8 o 10 meses de edad, cuando el pelaje del bebé muere y se cambia gradualmente por un pelaje adulto. Si omite este momento y no quitas con una carda los pelos muertos, todo tu caniche se cubrirá con un fieltro sólido y denso de pelo muerto que ha obstruido ya el pelaje nuevo, pelo de adulto. Y en este caso solo nos queda afeitar el caniche a cero. El cambio de pelo en raza caniche es continuo, pero el caniche se muda en sí mismo. El pelo muerto no puede caer del denso vellón de oveja, al que se parece tanto el pelaje del caniche. Hay que sacar el pelo muerto para que no se formen los nudos e enredos y para que la piel respire. La textura del pelaje depende del estado de la piel y de la salud en general. Un pelaje hermoso con la estructura correcta que te permite modelar un peinado de cualquier estilo se puede formar en un caniche solo con un cuidado sistemático y completamente específico para la raza, en combinación con una alimentación completa y sana. El cuidado del caniche requiere una serie de herramientas. Ahora te explicamos cuáles son.
interesa tener varios peines. Entre ellos, un peine que se llama peine de mantequilla, luego peine más o menos normal, de metal, bastante fuerte y con dientes suficientemente largos, suavemente afilados, en forma de cono, pero al mismo tiempo no del todo afilados. Está claro que los peines para caniche toy y para caniche gigante deben ser diferentes. Luego, carta. Tiene que ser una carta o unas cuantas, depende cómo usted se encuentra cómodo. Tijeras de peluquería. Corta uñas. Máquina corta pelos. Depende para qué usted la va a usar. Si es solo fines de higiene, es suficiente tener una máquina corta pelos pequeñita, incluso una china servirá. Y si usted va a dedicarse seriamente a los cortes de pelo, hay que conseguir una máquina de buena marca. Y antes de comprarla, asegura que te viene bien. Hay que consultarlo con especialistas. El cuidado de un caniche es una serie de pasos que deben seguir. Y ahora os vamos a explicar qué es una serie de pasos para cuidar a nuestro caniche toy. Más detallado lo tenemos explicado cada paso del cuidado de caniche, cada etapa en un vídeo aparte. Pero aquí estamos hablando en general. Entonces, ¿qué incluye el cuidado adecuado del caniche toy? Primero, es importante lavar a tu caniche al menos una vez al mes. Si se forman muchos nudos e enredos, entonces esto significa que el perrito está sucio o estás usando los cosméticos incorrectos. Lavar un caniche significa primero champú, luego una mascarilla o acondicionador y luego el secado. Segundo, cuidados básicos. Tratamiento de los ojos y los oídos y corte de uñas. Si su perro tiene legañas, es necesario tratarlo a diario hasta que el problema se resuelva o minimice. Las orejas, si no hay problemas, se cuidan una vez al mes después del lavado y si hay problemas, varios días seguidos hasta que se solucione el problema. Las uñas recomendamos cortar un poquito, pero más o menos cada 2 semanas. Y así el perrito no se desacostumbre y las uñas no se hacen duras y asquerosas por la vista. Tercero, corte de pelo. Si usted no está preparando el perrito para una exhibición, entonces una vez al mes sobra. Cuarto, peinado. Cada 3 días. Quinto, suplementos. Pues según el objetivo. Sexto, actividad física y educación. Si hablar de los paseos, el caniche toy es un perro universal. Debido a su pequeño tamaño, él se encuentra bien incluso en un apartamento pequeño. Tiene suficiente espacio para moverse. Además, si usted camina con el perro por la mañana y por la tarde, el caniche percibirá igualmente bien una caminata de media hora o una caminata de 2 horas. Pero la comunicación con el dueño es muy importante para nuestro caniche. La inteligencia de esta raza es muy alta y por lo tanto o te tomas el tiempo de comunicarte con el perrito y educarlo un poco o el caniche no vivirá feliz. Al caniche toy les encanta aprender y realmente servir a su dueño.